Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal EduTech Systems, canal dedicado a promover la ciencia, tecnología, educación y a conversar sobre temas de actualidad y de la vida contemporánea. Desde Panamá les saludo Mauricio Ávila y en esta ocasión les quiero presentar un nuevo video de la serie de videos de Linux Lite, en el cual voy a explicar el uso del comando listar desde la consola del terminal en Linux Lite 4.0. Comando listar tiene como uso principal poder acceder a la información contenida en directorios y carpetas en lo que se refiere a los elementos que allí reposan. Nos referimos a poder visualizar los directorios y carpetas que allí están y detalles inherentes al mismo. Para usar este comando en el terminal escribimos ls y ahí nos muestra en columnas los contenidos de los archivos y carpetas. En este caso el terminal nos muestra los archivos de un color y las carpetas o directorios de otro color. La carpeta en este caso de color azul. Así podemos distinguir claramente qué cosa es cada una, porque como he sabido en Linux no son necesarias las extensiones si estamos en el modo consola o simplemente si trabajamos sin interfaz gráfica de usuario. En Linux, por definición, todo es texto, así que no es necesario definir extensiones para los archivos. Si estamos en el modo de sistema de ventanas, de interfaz gráfica de usuario, obviamente que sí es necesario. A continuación, vamos a compartir con ustedes algunos parámetros utilizados para poder visualizar contenidos dentro de las carpetas de directorios. En nuestro ejemplo hemos estado trabajando con la carpeta usuario que está dentro de su carpeta home. Cuando se instala el sistema operativo, se le da al usuario la posibilidad de crear, además del administrador, uno o varios usuarios. Generalmente un usuario al cual se le define su nombre y basado en ese nombre entonces se define también su carpeta, que sería el equivalente algo así a mis documentos en Windows. Por ejemplo, si listamos usando el parámetro L, nos va a mostrar una lista larga de elementos dentro de los cuales se designan y se muestran el tipo de elemento. Por ejemplo, el guión que corresponde a archivo, la letra D que corresponde a carpeta o directorio y otros que puedan aparecer aquí, pero bueno, como no aparecen podemos describir estos dos. Luego en grupos de 3 en 3 vemos los permisos. Los permisos, los 3 primeros son para el usuario, los 3 segundos son para el grupo, que en este caso también se llama usuario, y los 3 últimos son para todos los demás usuarios que puedan existir en el sistema. La R significa permiso de lectura, la W permiso de escritura y la letra X permiso de ejecución. Tenemos también números identificando los elementos, el nombre del usuario, bueno, en este caso se llama usuario, el grupo al cual pertenece. Aquí vemos el tamaño que representa cada uno de los elementos contenidos en la carpeta, su fecha de modificación o creación y el nombre de cada uno de estos elementos, archivos y carpeta. Esto es lo que se conoce como la lista larga y es la que más comúnmente se utiliza. Si nos interesa ver aquellos archivos que comúnmente llamamos ocultos, con el parámetro A podemos visualizar esos archivos y carpetas inclusive. Pues la definición oficial de Linux pues simplemente dice que aquellos que comienzan con un punto. Pero bueno, en el lenguaje de Windows, por ejemplo, podríamos decir que son los archivos y carpetas que estén ocultos, que no estén visibles al usuario. Allí vemos que todo lo que comienza con un punto no está visible al usuario cuando se hace la lista larga o cualquier otro tipo de lista que nos permita ver los elementos de la carpeta. El punto pues lo que nos indica es eso,
que son ocultos. Y vemos que en la carpeta de usuario pues hay una serie de elementos ahí, tanto carpetas como archivos que están ocultos, que no son visibles. Si nos interesa ver el contenido de la carpeta sin visualizar quién es el dueño de la carpeta, con el comando G podemos visualizar. Como ya hemos explicado en otro video anteriormente, en este caso coinciden que el nombre del usuario y el nombre del grupo es igual. Por eso vemos que aparece allí la palabra usuario, pero en este caso se refiere al grupo, porque no está listando el dueño de dichos elementos. Realmente eso es lo que se refiere. Si queremos listar los elementos de una carpeta o directorio en atención a su número de índice, podemos hacerlo utilizando el parámetro i. En Linux este número índice se conoce como ínodo y existe para cada uno de los elementos contenidos en los directorios. Cada de un ínodo y lo diferencia de los demás. Si queremos hacer una lista de los elementos separados por coma, empleamos el parámetro m. Allí nos va a mostrar todos los contenidos separados por coma. Si nos interesa ver el contenido, pero no nos interesa ver el nombre del usuario ni el nombre del grupo, sino su número de usuario, lo que se conoce como user ID, con el parámetro n podemos obtener dicho listado. Vemos en lista larga que no aparece el nombre de usuario ni de grupo, sino que aparece su número de usuario, en este caso 1000, para todos estos elementos. Si queremos solamente visualizar qué cosa es un archivo y qué cosa es una carpeta de los elementos que están contenidos en el directorio, con el parámetro F mayúscula podemos obtenerlo. Fíjense ustedes, lo que está en blanco es archivo y lo que está en azul es carpeta, pero fíjense que la carpeta tiene una diagonal. La diagonal es lo que indica en efecto que es carpeta y que tiene que puede contener elementos dentro de sí. Si nos interesa mostrar por columna, pues con la letra X, el parámetro X, pues podemos hacer ese despliegue. Hay otros parámetros que son muy útiles, pero que pues para poder obtener una información más completa es bueno combinarlo con el parámetro L de la lista larga. Por ejemplo, si queremos ver el contenido del grupo en reversa, es decir, en otro orden distinto, podemos hacerlo utilizando la letra R o R minúscula. Ahí nos va a mostrar el contenido ordenado en reversa, ¿no? O como quien dice, de último al primero. Si vemos atendiendo a la columna de los nombres, podemos observar que allí está listando desde la última letra que aparece allí, que es la V, hacia la primera del orden alfabético, que es la letra A. A eso se refiere. Le hace la lista, pero en orden reverso o inverso, si se quiere. También resulta muy útil poder visualizar no solo los elementos que están contenidos en una carpeta, sino también los elementos que estén dentro de carpetas. Esto pues ya sabemos que hay que hacerlo de modo recursivo, y para ello utilizamos la letra R mayúscula, usamos una tubería y el el comando less. El comando less, bueno, eso será explicado pues más adelante, pero tiene una ventaja, y es que nos permite movernos con las flechitas de arriba y abajo cuando se hace el despliegue. Veamos entonces, si subimos con la flechita,
presionamos, subimos, nos permite subir y bajar en este caso, porque es lo primero que hay. Vemos, por ejemplo, carpeta 1, tiene 4 elementos, el que es visible, el archivo TXT. La carpeta descargas tiene varios elementos y aquí vemos varios de ellos. Paquetes de Debian que terminan con la extensión .deb, los paquetes Java terminan con la extensión .jar. También vemos otros elementos en las diferentes carpetas, imágenes inclusive, archivos JPG y otros elementos tipo desktop, que son los famosos conocidos lanzadores, o que llamaríamos en Windows enlaces. Y ahí nos muestra entonces, ya explicamos hace unos instantes que cuando está la diagonal por delante se refiere de que es un directorio. Si nos interesa visualizar el contenido atendiendo a un orden de fechas de la última, de la más reciente hacia la más antigua, utilizamos el parámetro T, en este caso T minúscula, y lo vamos a usar con la lista larga. Ahí está, si vemos la columna de las fechas, nos va a poner que la primera corresponde a octubre 27, que es la fecha más reciente en cuanto a modificaciones de archivos, modificaciones o creaciones del archivo, y como última nos despliega la del 8 de octubre. Si nos interesa ver la información contenida en un directorio atendiendo a un formato entendible al ser humano en cuanto al peso de los archivos, utilizamos el parámetro LH, la lista larga más el parámetro H. Allí vemos que nos representa, por ejemplo, en este caso la letra K, para definir tamaño de archivo, es decir, mostrarlo de una forma lógica y entendible al ser humano. Utilizamos pues el parámetro L pues para que se pueda visualizar de una manera más comprensible. Y por último, el parámetro S mayúscula, que nos muestra el contenido del directorio atendiendo por su peso de mayor a menor. Parámetro L y la letra S mayúscula, y allí lo vemos, nos muestra de mayor a menor. Ya no nos muestra la letra como lo hacía el parámetro H, pero pues nos muestra esto ordenado de mayor a menor. También podría hacerse al revés, como decimos, o en reversa. Podemos ver que comienza en este caso de menor a mayor. Muy bien, hasta aquí este video en el cual he compartido con ustedes el comando listar ls en la terminal de Linux. Es muy importante y de mucho uso este parámetro, y este comando con sus respectivos parámetros esperamos que sea de gran ayuda. Le invito a suscribirse a este canal EduTech Systems, de like si le gusta este video, compártalo a través también de sus redes sociales, y esperamos pues que sea de su agrado. Se despide desde Panamá Mauricio Ávila de EduTech Systems. Hasta la próxima.